acá andamos de nuevo, ya echando la chilita, ya iniciamos unos momentitos a chelear para ya entrar entonado, porque el precopeo. Decimos puras mamadas. Bueno, hasta en juicio, ¿no? Lo hacemos, güey. Hasta en clases dices mamadas, güey. Hasta en clases entro en pedo, güey. Y eso que es el profe, güey. A la verga, avísenme, güey. Bueno, no vas a veces, güey. Yo nomás crudo, güey, pero no pedo. No es cierto. Tus alumnos, güey, al rato. No, cuando salgan, dice, profe, borrachito, invite las chelas. Yo creo que yo no voy a estar ahí, güey. Sí. Ya, nomás una semana. Hasta marihuana, entonces. Profe, ¿por qué huele chistoso? Chale. Pero son de tempos, ¿no? Ya van a decir, ¿por qué huele a lo que huele mi papá? Huele a casa, dice. Huele a hogar. Chale. No creo. Huele a cuando mi jefita entra al baño. Huele al cuarto de meditación. Pues Chino, ¿Yo qué? ¿Qué nos traes para este día? Pues nada, güey, ahí nomás. En la semana, güey, estaba ahí cotorreando, güey, mis sueños. Y me acordé, güey, de un temita que vi en ecología que, pues, medio le entendí, pero ahorita ligera nos va a sacar de dudas. No creo, güey. No, un tema, pues sí, de ecología, que a mí se me hizo, pues, interesante, justo porque creo que lo vemos siempre, o bueno, casi siempre lo podemos ver, pero no comprendemos el trasfondo de lo que pasa, güey. Y esto se llaman las estrategias R y K, güey. Bueno, en ecología sí se les conoce, pero esto tiene que ver mucho con las, En cristiano, a ver, dilo. con las estrategias de reproducción, güey, de las especies. Es decir, que en la naturaleza las especies tienen diferentes estrategias para reproducirse. Por ejemplo, bueno, ya en programas pasados hemos hablado de los mecanismos, por ejemplo, güey, de polinización, güey, por medio del viento, güey, del agua y todo ese pedo, ¿no? Pero hay otra parte que justo son otros tipos de estrategias, o sea, los otros son mecanismos como tal, ¿no? Estas son estrategias de cómo se reproducen, porque unos se reproducen a mayor cantidad que otros, en diferentes momentos, en diferentes espacios. Entonces son estrategias que han adquirido o a las cuales se han adaptado las especies. O sea, mejor adaptado, porque adquirir es muy mendeliano, no ese pedo. Desarrollado, güey. Bueno, han desarrollado, ¿no? Estas estrategias justo de acuerdo al lugar, al tiempo y espacio en el que se encuentran las poblaciones de las especies, ¿no? Ok. Entonces, pues a mí se me hace, la neta sí es de los temas que más me gustaron cuando tomé ecología, güey. Y más que nada porque justo cuando tomé ecología, en el mismo semestre tomé evolutiva, güey. Entonces veíamos esas estrategias y luego en evolutiva veíamos la cuestión evolutiva de eso y de alguna manera se empalmaron y como que sí estuvo chido. Como que lo entendiste más chingón. Sí, güey. Bueno, cuando no entraba pedo, sí, güey. Sí, no, también recuerdo que decías en algún momento, creo que biogeografía la habías tomado igual al mismo tiempo. Y también... No mames, la cursé 2 veces, güey. No, pero además de que ya tienes maestría en eso, güey. La reprobé 3, güey. Especialidad, ¿no? Creo que mi diplomado en biografía, ¿no? El tomarla con otra materia como evolutiva también te hace que algunas cosas te queden más claras, ¿no? Sí. Puede haber de todas, ¿no? Porque puede que te atore, porque si no entendiste algo en una, güey, y en la otra lo vas a ver. Ajá, valgas sí, verga. tienes razón, pero también puede ocurrir. O sea, sí está más chido, ¿no? O sea, si se da la segunda opción en este caso, está chido. Pero yo creo que también depende cómo te den la parte de biología evolutiva, güey, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado, en algún momento le ayudé a una amiga a medir la tasa de selección natural, güey, en unas poblaciones, y entonces ella ya estaba súper frustrada, ya no sabía ni qué pedo, no sabía ni qué onda con las pinches fórmulas, de dónde sacaba los datos, güey, y pues eran lo que hacía siempre en su materia de biología evolutiva, puras fórmulas, o sea, de alguna manera evaluaba, güey, de forma matemática lo que pasa dentro en la evolución, güey, ¿no? En este caso de selección natural, entonces pues mi amiga ya bien para la verga, dice, no, güey, ya no quiero hacer nada de evolutiva, güey, ya me tiene castrada, güey. Pues eran puros números, güey, o sea, no... cuando veía los números decía, no, pues sí, te salió esto y esto.
Pero no soy verga, ¿y eso interpretarlos. qué quiere decir? Ah, mira, ve, si te da 0, abajo de 0, arriba de 0, a nivel de 1, Ujú. representa que estás teniendo este tipo de situación, ¿no? En tu No, población. una cosa es que sepas hacer ecuaciones, sumas, divisiones y eso, y otra es que sepas interpretar. Ajá, exactamente, y justo aquí pues, ellos específicamente no podían como que, o sea, les complicaba esa parte de la interpretación Ujú. de los números. Entonces yo creo que también depende que cómo tener la parte de Pues, biología evolutiva. Qué buen chico. ¿Qué, Panchi? Pues sí, supongo. Pero es que también va a depender de lo Y es también que yo de creo que, uno, ¿no? que- O sea, porque también puedes estar medio güey como... Ajá, claro, o sea, depende de todo. Todos los factores van a Sí, influir. no, si uno es O sea, güey. porque como porque tenga creo que güeyes. de las dos formas de enseñar, tanto como la parte teórica y la parte aplicable, que sería en este caso tal vez los números, está chido. Más bien creo que debe estar en cierto equilibrio, aunque desde mi punto de vista sí tiene razón el chino. Bueno, creo que no lo dijo como tal, pero dijo como de güey, no sirve de nada. No es que no sirva de nada, no está completo el Se conocimiento. hace más complicado. Si para mí. no sabes interpretarlo, entonces creo que con que tengas un poco de ambas cosas ya está más chido. Yo Pero para ambos, o sea, siento que para lo que decías de evolutiva, ecología y biogeografía era un tema más como de conceptual, ¿no? Sí, No sí, tanto sí. de Sí, güey. voy a sacar la pinche Sí, no de que una diversidad complemente beta y otra la cosa, chingada. sino, pues justo. Sí. Muchos conceptos se comparten, creo, Ujú. o son similares. Sí, o sea, por ejemplo, este tema de las estrategias R y K, güey, también se evalúan, pero pues no manches, o sea, va a ser más, si apenas si lo comprendo, güey, ahora no traemos un pizarrón y ponernos a hacer las pinches gráficas, entonces, pero lo principal es entender, ¿no? La parte conceptual, güey, y ya después uno decide cómo lo aplica, entonces, pero... Simón. Pero chino. Bueno, pero sí, entonces, estas estrategias, como dices, son diferentes a los otros mecanismos que ya hemos visto. Sí, güey, aquí va en relación a la tasa de crecimiento, güey, de las poblaciones, güey. ¿A qué tan rápido crece una población? Ajá, ¿qué tan rápido va creciendo una población? Esta es parte de ecología de poblaciones, Ok. porque, bueno, o sea, para los que no sepan, yo creo que es más cuestión de pedagógica, de que se divida, al menos en la carrera, en 3 partes, ¿no? Ecología, pues, digamos, normalita, que te da las bases a la ecología. Después viene ecología de poblaciones, ecología de comunidades y genética, ¿no? De poblaciones. Esto porque, bueno, en la naturaleza hay diferentes niveles. Unos nivel de especie, a nivel de población, a nivel de comunidad, genético, Y de ecosistema y de paisaje también ya, ¿no? Que es el nivel más alto que hay. Entonces, a cada nivel se evalúan diferentes cosas, diferentes tasas. En este caso es de población, entonces se evalúan las tasas de crecimiento de la población. Entonces, y justo las estrategias se evalúa a nivel de población. Entonces, ecología de poblaciones como comúnmente se le llama. Va. Bueno, Y así fue el pedo. Ah, bueno. Hace rato cuando estabas ahí platicándonos, güey, nos mencionabas que era como... para entenderlo Ajá. primero hay que ver por poquito de ciertos conceptos, ¿no? Como justamente lo que es R Y lo que es y es K. K, porque aquí se les llama estrategas R, estrategas K, Ujú. y lo puedes explicar de manera, digamos, sencilla, pero creo que sí hay que conceptualizar un poco, ¿no? Con respecto Sí. a esto. Sí, pues justo como les mencionaba, estas estrategias de reproducción o estrategias de supervivencia son 2, o sea, la R y la K, donde primero hay que entender qué es R y qué es K, como dices. R representa el crecimiento exponencial de la población, es decir, qué tanto, en qué tiempo y qué tantos crecen los individuos de una población, de una especie. Y la K representa la capacidad de carga del lugar. De un ecosistema. Entonces, es decir, bueno, a mí me acuerdo mucho de mi maestra de ecología, güey, que nos los dijo así de... La capacidad de carga es qué tantos individuos van a caber en tu espacio determinado. Es decir, en un corral, güey, de 10 por 10 te van a caber 2 vacas, güey, para que
¿Para qué? Para que ahí van a conseguir su alimento que les alcanza a las dos. Pero, por ejemplo, tiene que ver un poco, no sé, chinos, porque, por ejemplo, a veces se dice que los jaguares, por ejemplo, que necesitan un espacio, su espacio óptimo para vivir es de, no sé, de 100 hectáreas. Eso significa que la capacidad de carga se mide en espacio o en recursos de otro tipo. Que yo recuerde en recursos, güey. O sea, la cuestión aquí es de para cuántos les va a alcanzar la cantidad de recursos que está en esa área. En este caso, lo dicen así como que necesita, no recuerdo el número, pero haz de cuenta que son 100 hectáreas, pero no se refieren a que sea ese el espacio, sino más bien que en ese espacio se hay puede suficientes recursos para que el jaguar tenga todos los recursos de... Pues es que, por ejemplo, ahí no sabía yo. Yo creo que es más como la cuestión de la agilidad o la capacidad que tienen de moverse estas madres. No sé si realmente sea porque necesitan de 100 hectáreas, güey, para vivir, güey. O sea, porque se supone que ese es el espacio óptimo para que un ejemplar de jaguar se pueda desarrollar de manera correcta. Pero te digo, no sé cómo hicieron ese cálculo, pues probablemente sea el espacio nada más, o en ese espacio pueden encontrar justamente los recursos necesarios para que pueda desarrollarse de manera adecuada, o sea, de alimento, de agua, no sé qué necesitan. Entonces que yo creo que aquí el pedo también es de la especie, güey, como antes, por ejemplo, un jaguar, güey, no se va a alimentar igual que un cuatí, güey. ¿No? Entonces, además de que son a diferentes niveles tróficos, pues el jaguar, yo creo, su comida, de lo que se alimenta, está en relación a que su alimento se distribuye también en más áreas. Sí, yo creo que por ahí más o menos fueron esas estimaciones. O sea, me imagino que tiene que ver con esa parte porque el alimento justo del jaguar también se mueve. O sea, aparte de que tiene un área de distribución pues más amplia quizás, también se mueve, a diferencia de un herbívoro, por ejemplo, que puedes tener un venado, por ejemplo, que se alimenta de cierta especie de planta o de plantas, pero que las puede encontrar pues, no sé si más fácil, pero que no tiene que ver. Es lo que dije, ¿no? Si hay las hipomeas, los cazaguates, muy probablemente, ¿no? Luego hay ahí. Pues también venadito, tiene que ver con el espacio, pero por lo menos la parte del alimento está como cubierta. Bueno, no sé también cuántos cazaguates necesite para alimentarse, ¿no? Sí. Porque así como que ya ves un cazaguate y dices, no mames, ahí hay venado, pues no es así tan fácil. Pues igual debe de haber justo tal vez otros recursos, ¿no? Agua, agua principalmente, güey. O que ¿cómo se llama? Su presa se distribuye en esa zona. Bueno, el venado. El venado no tiene presa, güey. Ah, bueno, la vegetación, en este caso la vegetación y ¿cómo se llama? El agua, ¿no? Principalmente. O sea, sí, yo siento que no como tal, o sea, como que creo que el cazaguate para el venado no es como su recurso principal. Yo tampoco creo que sea. Sino más bien es como o sea, se prefiere alimentarse de eso, pero tampoco va a decir, no mames, nomás donde hay cazaguate voy a andar. Sí. O sí. Pero no, porque hay un chingo de lugares donde hay cazaguates. Por eso te digo, o sea, tampoco es así como... Dice Pachita, en mi casa tengo un cazaguate y no hay venado, güey, yo también hay no, sí, en mi casa sí una vez. Tengo un cazaguate y no hay venado, güey. Pero tienes cacahuate, no cazaguate. No, pero es de chiquito. Apenas una vez floreó, dijera el chino. Floreó. Sí, güey. Entonces sí, bueno, no sé, dices que se miden recursos, pero no sé si ¿cómo decirlo? Justamente a lo mejor prefieren decirlo en área porque es algo que comprendemos un poco más, ¿no? O sea, te imaginas más 100 hectáreas que decir, tal especie se distribuye donde haya estas... Principalmente, pues, es el área que le pueda, conferir, bueno, suficiente recurso para que sobreviva, güey, cierta cantidad de individuos, güey, en esa área, güey. Entonces, prácticamente, pues, es la capacidad de carga. Un lugar donde, por ejemplo, solamente soporta 100 individuos de población, güey, para que coman, se reproduzcan, vivan y todo el pedo bien. Si le agregas 50 individuos más, pues ahí ya rompió esa capacidad de carga, ya vienen
problemas de, por ejemplo, de sobrepoblación, güey, más competencia intraespecífica dentro de esa misma población. O sea, la Entonces, capacidad de siempre- carga en realidad es un equilibrio. Ajá, Se refiere a cuando cuando una población llega a su capacidad de carga, se refiere que está en equilibrio con sus recursos, con los Sí. recursos que está. ¿cómo se llama güey? Que era algo social, o el que dijo de la humanidad, güey. Gauss. ¿Eh? Malthus. Malthus. Sí, fue el que dijo, ¿no? Que iba a llegar un punto en el que la población humana. ¿Los camotes? Que iba a llegar un punto en el que la población humana se iba a exceder y que se iban a acabar los recursos, güey. Que un economista, ¿no? Ese güey. Pablo Coelho dijo. Ahora. Aguanta, güey. Estás viendo que. ¿Qué pedo? Que ando pedo, güey. Y hay una película bien bonita, ¿no? ¿De qué? ¿De Pablo Coelho? Sí. No sé. No la he güey, visto, No la he güey. visto. ¿No? Ah, no te ¿Quién es hagas. Pablo Coelho? La vimos de Cuchete ayer. Pero no, yo no vi la película. Joder. No, hay una película de este güey, ¿De Malthus? Ese No la he pedo. visto tampoco. ¿No? No, güey. Según yo sí, güey. O En- tal vez lo estoy confundiendo. Tampoco La la vi, soñaste, güey. O sea, estábamos de cucharita, pero yo no la vi. Estos perros, ¿por qué no me invitan? O fue otra tal vez, güey. Fue la de Titanic. Humboldt, güey. Ajá, ya, dilo, chido. ¿De Dilo qué? tuyo. Dilo tuyo. Pinche güey, Ay. puto. No, eso no, güey. Ah, ¿no? Eso no. No, que ese vato decía que pues acá. Ah, sí, no, pues que iba a llegar un punto en el que la población humana iba a exceder, güey, sus límites, güey, su capacidad de carga, güey, en el mundo, y que el recurso justo ya no iba a alcanzar, güey, para toda la población, güey, que iba a haber ya una competencia dentro de nosotros mismos, güey, por los recursos, güey. Entonces, ¿De aquí no? latino. Y pues sí, ya tiene años, güey. Pinche brujo. Pues de hecho, hasta donde sé, Darwin tomó varias ideas de él Ajá. para generar la teoría de la selección natural. Y de hecho hay mucho, bueno, no hace mucho, pero hay digamos, Ya, no. cuestiones económicas, no es, escritos o libros y así, la chingada, de economía que justo toman como punto de partida a Darwin. Yo también yo dije, ah, Es que pues, digo, justo tiene se sentido, basa al en la final de repartición de los cuentas. recursos, ¿no? Sí. Al final de cuentas, güey. O sea, Sí, simplemente quitas al SAT y todas esas mamadas y es lo mismo, ¿no? Bueno, yo digo, pinche SAT, bueno, ya. No, este perro. Ya, que nadie quiere. ¿Tú qué sabes, güey? Panchista que Pachi quiere Pero camote. como estoy aquí, güey, no puedo salir. Ven, güey, te esperamos. Pausa. Corte. Ajá, entonces, Aguanta, güey, déjame pasar la chela, güey. Bueno, entonces primero, pues es entender eso, ¿no? ¿Qué significa R? ¿Qué significa K? Y todo va en relación al, como ya habíamos mencionado, al incremento, al número de individuos dentro de la población y con respecto al tiempo. ¿Qué tanto se tarda en incrementar esta población? ¿No? Entonces, esta es la primera cuestión de entender qué significan estas letras. Porque después viene Pero justamente te refieres al tiempo relativo, o sea, Sí. porque, o sea, me imagino que, por ejemplo, especies como un elefante, que por ejemplo la gestación de un elefante tarda creo que 2 años casi, Sí. es diferente a la de un ratón, por ejemplo. Es que justo esa es la otra parte. O sea, ahorita ya. No, me Ya. refiero nada más a lo del tiempo. Sí, O sea, a lo del porque tiempo, pues sí es sé relativo. como que creo que tengo idea de a dónde vas, pero más bien, por ejemplo, una generación, o sea, en 200 años, en elefantes apenas habría unas 4 generaciones quizás, Sí. o menos, y de ratones en esos 200 años habría un chingo. Ujú. Entonces, en ese tiempo es, digamos, o sea, el tiempo pues sería el mismo, pero Sí. el tiempo relativo para ellos... No, pues, sí, esto se va de acuerdo a la especie de la población, güey, que se estudia, güey, Ujú. porque pues justo como dices es muy diferente. Por ejemplo, en mosquitos. Liz, tú trabajas con mosquitos, ¿no? Sí. ¿Sabes cuánto dura una generación de mosquito? ¿No?
Pues creo en día, bueno, en un día se pueden dar varias, ¿no? O en días, algo así. ¿No? Te lo llevo a esa parte. Es que todavía no. No sé. Ya sí creo, por ejemplo, de mosquitos, güey, en una semana puedes tener 2, 3 generaciones, güey, de mosquitos, güey, ¿no? Y como dices, güey, un elefante tarda chingos de meses, güey. Entonces, una generación es diferente, güey, de acuerdo a las especies, güey. Y justo esto es lo que les adquiere, bueno, no sé si sea correcto decir adquiere o se les confiere, güey, este tipo de mecanismos a los cuales pertenecen, güey, de acuerdo a las especies, güey, porque por eso los clasificamos. Ajá, por eso se clasifican en estrategas R y en estrategas K, güey, que justo esta es como que la segunda parte, güey, de este pedo, güey, justo deben de cumplir ciertas características, güey, para que se consideren R o K, güey, y una de ellas es justo el tiempo, güey, de estos, entonces... Ahora ya entrando a esta parte, güey, ya terminando para ver los significados de R y K, güey, pues bueno, ahora viene qué es una estratega R, qué es una estratega K, bueno, como sabemos, la competencia, güey, por los recursos, pues siempre va a haber, güey, tanto externa con otras poblaciones como interna dentro de la misma población, ¿no? Por eso debe de haber ese equilibrio, güey. Entonces, por eso se les adquiere este título, güey, ¿no? O esta clasificación, donde los estratega R son aquellas poblaciones de especies, güey, que se reproducen de una manera rápida, güey, en cuestión de tiempo relativamente corto, güey, que no dura más de quizás hasta un par de meses, güey, que dura una generación desde que nace, crece, se reproduce y muere, güey, ¿no? Y a comparación de los estrategas R, que son especies que tardan más su tiempo de vida. Es decir, desde que nace, crece, reproduce y muere, puede tardar años. Los K, ¿no? Más bien. Los K, perdón, los K. Sí, los K son esos y los R son los que duran poco tiempo. Caray, soy de ese durar, ¿no? ¿Dónde? Esa No, güey, esa no, güey, esa es otra. Ah, dije, soy R, qué pedo. O sea, sí eres, pero no de eso. Sí. También bueno, hace rato que propusieron este tema, pues ahí echamos una leída y recuerdo que también tiene que ver hasta con el cuidado parental, ¿no? Que reciben cada especie. Justamente que hay especies que, no sé si tengan que ver por el tiempo de gestación, que adoptan ciertas estrategias. Porque al mismo tiempo creo que estas especies también tienden a tener menos hijos por camada, generalmente uno incluso. Entonces estas especies generan más cuidado parental hacia los hijos, o sea, tienen menos hijos, pero les dedican más tiempo al cuidado, están ahí, los llevan a la escuela, sí, y todo el pedo, ¿no? Pues justo... Les enseñan a tomar agüita, a ir a comer. Pues sí, ¿no? O sea... los mamíferos más cercanos justo a los primates ya los cuidan mucho más tiempo, o sea, y hay especies igual de mamíferos, pero por ejemplo las gacelas, ¿no? Que los tienen, y ahora en China tienes que pararte a caminar porque ahí viene el pinche lío. Güey, el video, ¿no lo has visto? Güey? Que ahí está una Pues he visto gacelita, varios güey, videos. que ahí está dando a luz y así como sale, güey, la gacela se sale corriendo y el pinche leopardo, güey, la agarra así de, güey, no mames. O sea, ni siquiera dale chance. Sí, güey, mata, güey, deja que chille, güey, no mames. Güey. No, pues sí está bien, cabrón, pero pues así es la vida. La naturaleza, cabrón. ¿Por qué no te pones esa? Los caminos de la vida. Pues sería chido que lo pongamos Sí. al final, ¿no? Le decimos a nuestro editor que... El escrito, ¿por qué yo, perro? Que la cante el chino, ojo. Que la cante el chino. Para que grabe al chino bailando y cantando. Ahorita, güey, que me empede, güey. Perro. Y por ejemplo, a ver, en ese sentido, ya dijeron que los K iban a ser los acá lentitos. Como lentos, cuidado parental más Ajá, desarrollado. y los R iban a ser los que andan en chinga, ¿no? Los que latizan bien macizo. Ajá. Creo que, o sea, sí, pero también que no tienen justo cuidado parental. Ajá. Que los dejan así a la deriva, ¿no? Sí. O sea,
no como Nemo, por ejemplo, que tienen un chingo, pero bueno, no sé si sea así, pero por lo menos en la película dicen que los están cuidando, güey. No sé qué tan cierto sea esa parte. Es que hay peces que sí llegan a tener cuidado parental. Pero con 200,000 chamacos. Como o sea, los bueno, caballitos de mar, güey. Ajá, porque Digo, por ejemplo, los cuitero. convictos, sé Sí. que los andan trayendo en su boca y ahí los... Al final, yo creo para acabar esto, al final hago un comentario con respecto a eso, güey. Oh. Yo creo que de una vez. ¿De una güey, vez? porque ya estoy con la duda. Bueno. Bueno, es que justo, como ya les mencionamos, hay estrategas K y estrategas R, pero hay ciertos casos, güey, que intermedios. presentan los dos, güey. Sí, o sea, sí. hay unos intermedios. Entonces, esos son... Se esos- podrían, la neta no he leído al respecto de eso, Ajá. pero viendo las características que tienen, sí hay la posibilidad de que sean unos intermedios. Porque Lo que yo vi, por ejemplo, Sí, porque- hace rato fue la tortuga. O sea, ese es un intermedio. por ejemplo, la tortuga es un organismo intermedio dentro de las estrategias porque pues, la tortuga pone un chingo de huevos en la tierra, güey. Eclosionan todas las tortugas, se van al mar. Y aquí, tú dices, bueno, no tienen cuidado parental, güey, no pues, les vale ver a la tortuga, llega, los pone y se va, ¿no? Pero son de tamaño un poco grandes, güey, son organismos un poco grandes y son organismos longevos, güey. Entonces ahí hay un intermedio dentro de la cantidad de individuos que nacen, güey, cuando se reproducen, no hay cuidado parental, pero sí son animales grandes y longevos. Entonces hay una mezcla de ambas estrategias ahí, güey. Y en el caso, por ejemplo, de los que son totalmente R, es más bien otros organismos marinos quizás que dejan, o sea, que los huevos los echan directamente al agua y ahí mismo se fecundan. O sea, no hay incluso contacto Ajá, claro, sexual claro. directo, sino que todo esto se da Les ahí vale ver. y les vale madre como estén. O sea, nomás echan ahí los fluidos, dejan que... Ojalá que se dé, ¿no? Ajá, y una bendición y vámonos a la verga. Ahora sí que mejor echarlos al baño, ¿no? Sí, güey, Sí, básicamente. güey. Algo así, güey. Por afuera que dentro. Ajá, y... Es que justo estos, bueno, desde un punto de vista, yo creo, bioquímico, no sé cómo decirlo, pues es la cantidad de energía que le dedican a cierta cosa, ¿no? Por ejemplo, los R le dedican energía a generar un chingo, güey, de individuos, güey, por camada, y los K, güey, le dedican la energía al cuidado parental, güey. Ujú, claro. Y- Porque al final, justamente, el hecho de que dejes no sé cuántos millones de huevos, no te garantiza que esos se van a... De hecho, no hay ninguna garantía. O sea, No, al final, no. de esa misma camada, 5 van a sobrevivir, Ujú. o no sé cuántos, pero yo creo que al final van a ser como los mismos, ¿no? O sea, no va a haber, si no hubiera unas poblaciones gigantes, ¿no? De estos Sí. organismos. Por ejemplo, de los peces, yo luego he visto ahí videos en YouTube, güey, de, pues su pececita, ¿no? Anda ahí cuidando sus pececitos, güey, sus huevitos. Y llega otro pedo que se alimenta de esas madres, ya se chingó la mitad, güey, de la camada, güey, que sacó, ¿no? La pescada. Y llega una corriente, güey, ya se llevó la mitad de lo que quedaba, güey. Y al final de cuentas, ¿qué surgió, güey? Un 25% de todo de los que puso, güey. Y es un chingo. Y es un chingo, güey. Digamos, puso 1000, güey, y del 25% quedan 250, ¿no? Ujú. Pero además de que eclosionan, se convierten en alevines y hasta que llegan a la parte reproductiva, güey, al final de cuentas de esos 250 que quedaron 50, ¿no? O sea, ya hasta Entonces, que forman parte de la población efectiva de Ajá. la población, ya sí, sería... esa es otra, güey, ¿no? La población efectiva es solamente ciertos individuos de la población completa, porque la población efectiva son aquellos que se pueden reproducir y dejar que descendencia, logran ¿no? dejar genes, ¿no? Son los que se consideran como parte de la población, güey. Ya los que pasaron su etapa de reproducción o los que todavía no alcanzan esa etapa no se consideran dentro de esa población efectiva. Sí, sí. O sea, y en este caso, esa sí tiene que ver con esa cosa de la población efectiva, o sea, finalmente, Sí. ¿cuántos? Pues es que justo es ahí hasta donde se mide, güey, que dejen la descendencia y que es que miden todo el proceso, güey. Claro, pero de es que vida. en este caso, incluso aunque no estén formando parte de la población efectiva, están consumiendo recursos. Ujú. O sea, están contribuyendo a llegar a la, ¿cómo se llama? A la capacidad de carga del Ujú, ecosistema, de su... No, aquí esta de las estrategias se refiere a todo de cuántos se producen, cuántos nacen, ¿Cuántos cuántos sobreviven? viven, ¿Cuántos llegan a cuántos producir? llegan a producir hijos
¿Y cuántos se van muriendo? ¿En qué momento se van muriendo, güey? Es lo que mide las estrategias de... O sea, finalmente no solamente es el crecimiento, no solamente es R, sino también es la tasa de mortalidad Sí. y todo eso. Ah, no mames. Sí, también llega hasta esa parte. Sí, justo lo que les digo, o sea, llega un momento en el que la tasa del incremento de la población pues es exponencial, ¿no? En las estrategias R. La R es muy grande, ¿no? Es muy exponencial. Entonces ya de ahí luego, cuando alcanza rápido su capacidad de carga, acaban rápido sus recursos y de putazo, güey. Vuelve a bajar. Eso lo había Entonces, escuchado con un vuelve a ejemplo subir, como güey. de, no sé, como de lobos y conejos. O sea, de lobos comiendo conejos que... En Yellowstone, creo. No recuerdo, eso... Bueno, el ejemplo clásico de Yellowstone es el que hablamos la vez pasada. Pero había escuchado que, por ejemplo, en una etapa del año hay mucha reproducción de conejos. Entonces, pues hay en abundancia. Llegan los lobos, bueno, los lobos están ahí, pero justamente hay muchos. Empiezan a consumir muchos conejos, empiezan a reproducir los lobos. Empieza a haber más lobitos que empiezan a también al mismo tiempo a chingarse a los conejos. Pero llega un momento en el que, no, obviamente no los extinguen porque justamente está el equilibrio, pero la población de conejos reduce tanto que los lobos empiezan a pasar hambre y empiezan a morir. Y entonces los conejos ahora empiezan a decir, güey, ya no hay conejos, hay que ponerle como conejos. Sí. Y empiezan otra vez a subir. Pues justo otra vez se vincula lo de lo que comentábamos de las redes, güey. Ajá, y La entonces redes es una gráfica que va pues una subiendo y bajando y la otra igual, que están justamente en ese equilibrio de que siempre están uno arriba. Sí, pues es que justo esto va con relación también, bueno, a los recursos, y uno de los recursos pues es el alimento, güey, ¿no? Entonces, hay un chingo de conejos, güey, nacen los lobitos, güey, se chingan a los conejos, quedan poquitos conejos, los lobitos se mueren, güey, los conejos vuelven a incrementar su población, vuelve a haber un chingo de lobos, güey, vuelve a reducir, entonces, y así se van, güey, en esa parte, güey. Claro, pero como dices, también tienen que ver otros factores, ¿no? O sea, Ese es el factor del alimento. claro, en este caso lo estamos viendo como muy simple, pero pues tienen otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿en qué afecta que haya muchos o pocos conejos en la vegetación, por ejemplo, ¿no? De cuál se va de su alimento en esta parte del herbívoro, güey, también. Quién sabe si hay alguna afectación o todo ese pedo. Entonces, pero pues así muy simplista, pues sí se ve de... Sí, o de sea, esa más bien manera. es como un ejemplo didáctico para que se entienda, ¿no? Que realmente hay un equilibrio, o sea, de manera natural se forma un equilibrio y cuando hay alguna intrusión de algún otro elemento, pues se rompe esto y pasa justamente lo que es de Yellowstone, ¿no? Que se quitó un elemento y Sí, vale, se vino abajo Sí. del sistema. Y es que justo hay, bueno, ahorita hablamos de lo de los lobitos, es que... Oh, que la... Es más bonito decir, lo ves, no se escucha como pinche película española mal traducida de Wolverine. Sí. Es que hay como tres tipos de tasa de crecimiento, bueno, de curva. Bueno, ya en una gráfica de curva hay tres tipos, güey. Una que justo es, por ejemplo, donde entramos los humanos, güey, que nacen pocos, de esos pocos es muy probable que sobrevivan, crezcan, se reproduzcan y poco a poco se vayan muriendo, güey, después de ciertos años, ¿no? Entonces, si esa curva justo se ve que va poco a poco creciendo, llega ahora sí que se aplana la curva, güey, y comienza a bajar poco a poco. Que son proporcionales. Ajá, ese ya es más proporcional. La segunda curva, güey, es la que es desproporcional. ¿Desproporcional? ¿Cómo? Desproporcional. Eso, no. Entonces, justo la tasa incrementa de forma rápida, güey, y de forma rápida baja, güey. Y hay otra media, güey, que justo de los pocos o muchos que nacen se van muriendo poco a poco, güey. Es una tasa más lineal, güey, no, es más continua, güey. Entonces, esos son los tres tipos de tasa. Por ejemplo, en la primera que les mencionaba, pues, por ejemplo, nosotros los humanos, güey, que nacemos poquitos y de esos poquitos, por el cuidado parental justo, hay más probabilidad, güey, que crezcamos, reproduzcamos y tengamos como que una vida longeva, ¿no? La segunda tasa, que es más, emputiza todo, pues justo son los estrategas R, que en corto crece, güey, la población, acaban sus recursos y en corto se disminuye, güey, la población. Y la otra, yo encontré que había un ejemplo de aves, güey, los petirrojos, creo, representan eso, o sea, de todos los que nacen, güey, poco a poco se van muriendo. O sea, no se ve un incremento rápido ni lento. Y su tasa de mortalidad, güey, no se ve tampoco
decreciente, güey, o sea, se va En va esos lineal. casos también tiene que ver lo de las generaciones sobrepuestas. Porque supongo que para verlo de una manera más didáctica, normalmente se habla de generaciones que no están sobrepuestas, ¿no? O sea que una generación deja a sus descendientes, esta generación muere y entonces la otra generación ya pasa a edad madura, justamente a pasar a formar parte de la población efectiva, tiene a sus chavitos, pero los chavitos están ahí y hasta que la generación muere, otra vez esta pasa a ser parte de la población efectiva y así se van. Pero normalmente lo que pasa es que hay ¿cómo se dice? Generaciones sobrepuestas. Generaciones sobrepuestas, o sea que están estos, siguen habiendo estos, estos ya alcanzan el timbre, pero eso todavía sigue tocando el timbre y van así, entonces como que las gráficas se pueden mover un poquito en ese caso. No sé si hay bueno, es que por ejemplo ahí no sé si solamente sigan el rasgo, güey, de una población que nace, por ejemplo, el mismo día, güey, ¿no? O que sean de la misma generación, que sea una sola generación lo que se evalúe. Por lo menos así como lo dijiste, lo que yo entendí es que justamente está la generación que tiene a los polluelos y como que dices, los tiene poco a poco, pero esta misma generación tuvo a todos esos chavitos, ¿no? Y luego poco a poco se empiezan a morir, pero lo que entiendo es que sería esta misma generación que tuvo a los polluelos, y ya cuando la generación, la F1 de ellos empezó a tener chavitos, la generación que estaba acá fue la que empezó a morir. Sí. Y entonces como que se van, no están sobrepuestas estas generaciones y por eso se ve como una gráfica como de ese tipo. Sí. Es lo que yo entendí. Ajá, yo también así lo entiendo de los ejemplos que vi, pues justo es eso, güey, que por ejemplo, de los otros, por ejemplo, en el caso de los peces, pues tienen una temporada de apareamiento, ¿no? Entonces ahí ya no hay una sobreposición, güey, de las generaciones, güey, porque por ejemplo, un pez, güey, ahorita en verano, güey, es su temporada de aparearse, güey, entonces al siguiente verano va a venir otra población, güey, pero pues ya hay suficiente diferenciación dentro de esas poblaciones como para que ya no se sobreponga, güey, en el caso de otros animales, güey, que justo sí... Diferenciación generacional. Generacional, sí, generacional, sí, güey, porque por ejemplo, hay un pez, güey, que se distribuye aquí en Morelos, güey, que justo hace años, güey, tuve la oportunidad de ver unas cosas ahí con sus huesos, pero la cuestión de aquí es de que justo le llaman pez panzona, güey, algo así, güey, le dicen porque siempre está embarazada, güey, sí, le llama superfectación esa madre, güey, entonces dentro de sus gónadas genera 1000 ovarios, güey, 1000 óvulos, de esos 1000 óvulos, llega con un güey, le atizan macizo, güey, bueno, el pinche pescadito libera, ¿no? Sus espermas, güey, y ya la pescadita, güey, pues entran los espermas, güey, a las gónadas de la pescadita, güey, y solamente 30, güey, de esos 1000 son fecundados por ese pez, güey. Pero a la hora o a los minutos, güey, llega otro pez. ¿Porque la pececita decide eso o porque nomás entran 30 espermas? No, porque ahí sí ya no entiendo si la pececita tiene la capacidad de decir no, güey, tú no. Creo que sí selecciona. No sé, algo así, sí se va seleccionando, güey. Pero ponle tus, dabas 30 de este güey. Se va el cabrón, güey. Ya, güey, tomas su plata y se va, güey. Llega otro cabrón. No, pues de ti nomás quiero 20, güey. No mames. Y llega otro y no, pues que de ti no quiero 200, cabrón, ¿no? Entonces así hasta que junta su gónada, güey. Entonces yo en el laboratorio cuando abría la gónada, güey, encontraba en la misma gónada, güey, peces alevines o huevitos, güey, con individuos que tenían, por ejemplo, un día, güey, de crecimiento dentro del huevo. De diferentes estadios de fecundación. Y encontraba en esa misma gónada, individuos que ya estaban por eclosionar, güey, que ya se le veían sus escamitas, güey, sus huesitos y todo el pedo, güey. Entonces, por ejemplo, mira, aquí está la cuestión de la sobreposición, güey, de las poblaciones, está muy cabrón, güey, porque entonces siempre va a haber, güey, o sea, siempre va a haber, siempre se va a mantener lineal y siempre va a estar así la pinche población. Y justo hay varias hipótesis, güey, esta madre del por qué hacen estos peces, güey, esa mamada, güey, cómo adquirieron, güey, esa
esa cuestión justo es por la repartición de los recursos, güey, o para mantener a las poblaciones de la especie, güey, porque como son peces chiquitos, güey, muy en corto, güey, se los tragan, güey, los peces más grandes, güey. Pero entonces, incluso por depredadores. eso tiene que ver que de un pez selecciona más o menos óvulos fecundados, porque dice, pues este güey no se ve tan chido. Igual, Este está feíto, nomás 10. Ajá, que nomás 20 y, no mames, este pinche güey se ve que sí trae. Sí, güey. Posiblemente, ¿no? Pues Y posible es si que... no, aunque fuera solo lo que dice el chino, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Porque justo lo que pensé que ibas a comentar cuando diste el ejemplo de los conejos es justo, bueno, o tal vez me perdí, güey. Es que justo al haber más conejos, o sea, que haya un chingo, aunque no haya más lobitos y haya los lobos habituales, seguro va a ser más fácil, o sea, son una presa más fácil, ¿no? Hacer una mayor cantidad, yo creo, no sé. O sea, quizás no aumente la población de lobos, pero esté más chida la población de lobos. Ajá, o sea, recursos no faltan, ¿no? Es como, vamos papi, yo Por invito, nuevo práctica. Ajá. Y siento que con el pez sería lo mismo, ¿no? Justo como dice Chino, al estar tan chiquito seguro va a haber peces grandes que sin querer chingárselos, se los van a chingar, ¿no? Casi sin querer. Porque hay. Ajá, o porque hay, o sin Porque querer. cuando güey. hay, ¿no? Porque cuando no hay. Pues no. Y, o sea, siento que tiene sentido la parte de que, como que vaya dosificando cuántos van, Y es que justo estos son eclosionando. ovovivíparos, güey. Entonces se generan adentro de la gónada, güey, ya cuando están grandecitos ya, güey, los avientan. Entonces ponle tú una pececita hoy, güey, avienta 200, güey, mañana avienta otros 100, güey, pasado mañana avienta otros 20, güey. Y por ahí toda la semana avienta los de una gónada, güey, pero la siguiente semana vienen los de la otra gónada, güey, que ya estaban en tendrá que ver crecimiento, güey. Entonces, con güey. la competencia, porque me acuerdo que también hay unos tiburones que también son ovovíparos y, o sea, que eclosionan dentro, ¿no? De la jefita. Pero cuando nacen, el primero que nace se chinga a los demás, güey, o sea, se come a sus carnalitos y ya sale bien comido, güey, y ahora sí. Es que justo esa es otra teoría, güey, de esa madre, porque lo hacen esos, bueno, los peces en general, güey, esa parte por sobrevivencia, güey. Ajá, por eso te digo, No, para lo decir, hacen. no se vaya a comer a todos un pinche cabrón. mejor. Otra de las teorías es que por diversidad genética, güey. Pues sí, güey. O sea, y por ejemplo, esos, güey, como los... Bueno, o sea, yo me la imagino la curva, güey, la de crecimiento así, güey, lineal. O sea, siempre va a haber, güey, siempre se van a estar muriendo y siempre va a haber, güey. Entonces, ¿En el tiburón? No, en los peces, bueno. Entonces, En el tiburón no sé, güey. pues el tiburón sería como más K o intermedio. No sé si tengan cuidado parental, pero. Podría considerarse intermedio. Pero no es a huevo el cuidado parental, ¿no? No, Supongo que claro, claro que no. Ajá. Pero sí. Claro que no. No. Es que no es a huevo, No, pero pues se hay ve un más chingo. marcado, güey. Claro, Las o sea, especies, supongo güey. que sí, ¿A güey. cuánta banda conocemos que no su jefe se fue por cigarritos pues, y nunca sí. regresó? Y O sea, supone que somos K. no es a huevo el cuidado parental. Bueno, hay sus excepciones, ¿no, güey? Dentro de todo. No es cierto, banda, es propio. No, güey. Perro. Quedé. Oscarito, no. Sí traigo personas, ¿no? Perrón. Perro, huevón. Sí, ay, ya se me fue el pedo, güey, por tus mamadas. Ya, rápido, di. No, neta se me No más dijiste que los güeyes, sus jefes se van por cigarro. No, ya me disculpé por ese Ah. comentario tan desatinado. Jeje. Y por ejemplo, o sea, hablaron ahorita ya de algunos animales, hueones, pero de plantas, por ejemplo. Yo encontré uno que según el diente de león, es estratega R, güey. Justo porque, bueno, es muy generacional, güey. Cada cierto tiempo, güey, presenta floración, güey. Y es muy chiquito y por lo regular Chingo de hay un semilla, chingo, ¿no? ¿no? A comparación de un pino, por ejemplo, que es muy longevo. Y va a tardar más en generar semilla, güey. Y bueno, es lo que yo encontré, güey. Que hay más... Duran hasta 4 años para generar Ajá. semillas. Y más que Y nada ahí ahí... seguro, o sea, por ejemplo, yo recuerdo, güey, la chileta, no pude encontrar la nota o lo que sea, de que el coco era también un estratega acá, güey, la palma de coco. Y yo creo que ese es uno de varios ejemplos que debe haber.
Pues hay especies que se sabe que florecen solamente una vez, ¿no? En toda su vida. El maguey, ¿no? Los agaves, Los sí, agaves. que solamente una vez florecen y háganle como quieran. Hay una muy cercana, bueno, no sé si es muy cercana, güey, morfológicamente a mí se me hace cercana como a los aristoloquias y eso. Que es que no me acuerdo ni cómo se llama, güey. Pero es una planta como muy, muy viejita. O sea, como el pinche jingo y así. Ah, ya. No, de que ya esté sugar, no. Y yo creo que también es como o sea, como el ejemplo que dice el chino, los pinos yo creo que son de los más, o sea, de los que todo el mundo conocemos, ¿no? Los pinitos. Entonces, ¿cuántos? Hasta 4 años, güey. Y, o sea, a comparación de un pinche diente de león, o sea, es nada. Y estos güeyes que crecen, los árboles más altos, güey. Secuoyas. Las secuoyas, güey. Por ejemplo, pues también son bien pinches longevos, ¿no? Esas mamadas, güey. Pues supongo que muchos ejemplos serían árboles, justamente. Árboles. Por esta cuestión de la longevidad. Su crecimiento secundario, ¿no? Que necesitan, güey. Y pues yo creo que los R, güey, en plantas serían estas que son anuales, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, que o sea, llegan una cierta temporada y florean, güey. De hecho, recuerdo que había, justo que ahorita que hablabas de las anuales y las hierbas, que había un pedo, bueno, como que se trataba de entender o el hecho de saber cómo funcionaban este tipo de estrategias ayudaba incluso en cuestiones de agricultura, porque de alguna manera ya sabías cómo funcionaban, o se podía predecir de alguna manera que ese tipo de individuos, hablando de plantas, iban a poder llegar a ser como invasoras o de ese tipo de cosas, justo porque una de las características creo que de los R es que tienen, o sea, que son impredecibles en el sentido de al ser tan rápido, bueno, más bien, el hecho de que cambien muy rápido de generaciones va a hacer que obviamente las características sean un poco más diferentes en corto tiempo a lo que pudiese ser un árbol, un pino, por ejemplo, una población de pinos. Entonces había como más plasticidad, no recuerdo el término, o más variabilidad, y si utilizabas herbicidas, por ejemplo, su capacidad de ajuste es ajá, más alta, ¿no? Que la de los ajá. Y entonces, aunque ocuparas herbicidas y la mamada, los más aptos iban a ser los que iban a sobrevivir, y esos iban a ser los que ahora se iban a replicar, y por eso iba a haber un poco más de problemas en el sentido del uso de estos químicos. Y creo que más o menos eso me acordaba. De hecho, güey, encontré una pinche tablita, güey, de características, güey, que hacen diferentes, güey, a los K y a los R, güey. Justo una de las... Aquí diciendo mamá. Sí, no, bueno, aquí la cagaste. aquí está, güey, la vamos a ver si el Pachito lo dijo, güey. Bueno, no, por ejemplo, en clima, güey, aquí dice que los estrategia R, güey, están en climas muy variantes, güey, donde a lo mejor en el día es pinche frío, güey, en la tarde calor, güey, entonces justo se encuentran más en este tipo de climas, güey, que son más cambiantes. Y los estrategas K, güey, están en climas más constantes, güey, más que, pues, es fresco, güey, casi siempre va a ser fresco, güey, ¿no? O sea, no van a tolerar una sequía como tal, güey, o un lugar más caliente, ¿no? A lo que están acostumbrados. La mortalidad, güey, bueno, que ya habíamos hablado, güey, que en los estrategas R, güey, es más alta, güey, la mortalidad. O sea, desde que salen los pinches huevos, güey, tienen una tasa alta, güey, de que se van a morir. Solamente pocos llegan a la edad adulta, güey, y se van muriendo, ¿no? O sea, que los humanos hace unos cuantos años podrían considerarse R, ¿no? ¿Cuánto vivían, güey? ¿Cuál era la tasa de...? ¿Hace cuántos? La esperanza de vida, 150 años. Pues yo creo que sí tenían una de 40, ¿no? 50, ¿no? No mami. O sea, ¿viste más esperanza de vida? Pues sí. O sea, ¿crees que sí lo que dice el Lobby era cierto? No sé, güey. Ah, caray. No sé. No sé, te quiero dar unos putas. No es cierto, no, también es una broma.
Ajá, Bueno, el tamaño de las poblaciones, bueno, que ya lo venimos mencionando, también va a variar mucho. Por ejemplo, los R es una población muy grande, güey, inicialmente, y después se van muriendo de forma más rápida, güey, ¿no? Los extranjeros K inicia con pequeñas poblaciones y que van fluctuando, ¿no? Al momento de que van falleciendo estos individuos de la población. Y la competencia... Presta el tenedor perico al Panchi. Me roy, güey. Ya me dio pena. Güey, es que ya había sido no fumar, pero sucumbí. Ya te veía bien ansioso de Bien veras. ansioso, güey. No, pero eso es por otra cosa. Aquí, por ejemplo, güey, en la competencia, güey, según los estrategas R, güey, por lo regular es poca la competencia, güey, y en los estrategas K es más grande, güey, la competencia, güey. ¿En los R es menos competencia? Ajá, es más débil las tasas de competencia que con los... Pero la competencia entre ellos. Sí, dentro de la misma población, güey. Ujú. Sí, pues creo que la otra les vale verga, ¿no? A los demás si te reproduces rápido o no. Supongo, güey. Sí, Pues hay más recursos, ¿no? Pero tampoco es como... más bien a los competidores, ¿no? Sí, así como que... Pues, sí, ajá, porque es chingón, me vale verga. Ajá, porque qué tal que eres güey, ¿no? O sea, Ajá. puedes tener un chingo de hijos, pero sí. Pues sí, no, pero eres güey. Sí. Pues te vas a la verga, ¿no? Ya. Que casi no se da, ¿no? Ahorita sentía menos, ¿no? Pues ya un poquito menos se puede ser. Pero Ni- quién sabe. Hay otra que dice de la... Hubiera estado chido que fueras mencionando, güey, y adivináramos, güey. ¿Cuál era? ¿Cómo iba a ¿Te faltan muchas? Igual y una para el Panchi. Ah, güey, a ver, güey, las que son de desarrollo rápido. Ah, pues son las R, de recio. Que las las S. De rápido y furioso. A ver, las de pequeño tamaño corporal. ¡Hala! ¿Serán también las R? No lo sé, tú dime por qué, güey. ¿Por qué crees que serían las R, güey? Poniendo de ejemplo igual las plantas, güey. O sea, si comparamos los árboles, no todos los árboles, supongo. Pero los pinos y un diente de león, supongo que funciona de esa manera. O por ejemplo, recuerdo el ejemplo clásico que era, creo que de los K, era un elefante. Y de los R, creo que hace rato mencionaste que los ratones, ¿no? ¿Qué era? Lo mencionó, güey. Ya diciendo que echando El que era- culpas. qué Bueno, locos, te pero, pongo un putazo, güey. Pues los peces, por ejemplo, ¿no? Sí, güey. No, pues sí, justo es una característica de los R que son de tamaño pequeño, güey, y los K de tamaño grande, justo porque representa un mayor gasto de energía al momento de la gestación, güey. Entonces, un individuo grande, güey, pues va a requerir muchísimo más tiempo para generarlo, güey, que si generas varios chiquitos, güey. Entonces, los R son pequeños, de tamaño pequeño. Hay otra vez, varias reproducciones por ciclo. Los R, ¿no? Tienen varias, ¿o no? Pues, No, güey. Al revés. Nada. ¿Eh? No, nada. Ya, Ya, rápido. dilo. No, Ya, rápido, no, di. me voy a la verga, mejor no. ¿Eh? Ya dilo. No, güey, síguele ahorita. A ver, ya dinos, mejor, ya. Me dio miedo. No, esas de varias reproducciones por ciclo son los K. Porque los R justo, por lo que mencionábamos, güey, en las cuestiones de las plantas anuales, güey, cada año, güey, cada cierto ciclo, genera un puterísimo, güey, porque sabe que va a valer verga en poco tiempo y hasta el siguiente año, güey, va a volver a generar. No sé si lo dijiste, a lo mejor dijera el Panchi, me perdí, pero otra característica entonces es que las poblaciones de los estrategas R son como justamente o hay un chingo o no hay. Bueno, no hay un chingo. Lo acaba de decir. No por eso, pero y las otras siempre hay, o sea, las tasas más bien de tanto de natalidad como de mortalidad son las mismas que siempre vas a ver algunos individuos de la población.
Y es que o sea, por ejemplo, ahorita con las plantas que estás viendo, ahorita en esta época de floración de muchas, por ejemplo, los tajetes luminata, por ejemplo, estos cempasúchil silvestre que están ahí en básicamente todo el estado. Ajá. Pero ahorita los ves un chingo, están así a lo largo de todo el pinche cerro. Pero en otra época del año no los ves. No, o sea, porque prácticamente no están. A eso es a lo que me refiero, de que ahorita ves totalmente la población, bueno, las poblaciones a tope, y en 3 meses no vas a ver ningún individuo. O sea, van a estar en latencia porque van a estar las semillas ahí, sí, pero individuos como tales no los vas a ver. Sería prácticamente cero, prácticamente, ¿no? Sí. Porque seguramente sí. Sí, porque todavía no crecen. Pero de otras especies, justamente de un pino, siempre vas a ver, o sea, en un bosque maduro y sano, siempre vas a ver pinos, siempre, de varias edades. Los viejos que van a ir muriéndose, pero también muy lentamente, y jóvenes que también van a ir creciendo muy lentamente, y digamos intermedios que van a estar ahí envejeciendo y así, o sea, el recambio generacional, al ser más lento o al tener justamente generaciones sobrepuestas, va a hacer que siempre veas individuos de esa población. Y en el caso de las R es más complicado, o sea, te digo, básicamente, ¿ves un chingo o no ves nada? Pues prácticamente. Pero no sé si sea una característica, porque no lo mencionamos como tal. Es que, bueno, al menos yo no he encontrado como característica, solamente dice que tengan un chingo, güey, que se mueran un chingo, güey, que queden pocos, güey. Es lo que dice al final, güey, es la... Pero eso, sí sería algo así como lo que estoy diciendo, o estoy diciendo mamada. No, yo también lo veo así, güey, como tú lo ves, güey. O sea, realmente yo lo veo. Lo ves bonito. Sí, güey, no mames, güey. Yo creo que principalmente en plantas sí funcionaría como dices o un chingo o ni vergas prácticamente. Pero en los peces, por ejemplo, como dices chino, va a haber poquitos nada más. O sea, sí, te digo, es como para ejemplificar los dos extremos, ¿no? O sea, que sí vas a ver un chingo, y por eso en algunos invertebrados, por eso hay épocas de veda, ¿no? Porque hay veces que no vas a ver ni madres. Sí. O que están justamente en reproducción y que te prohíben pescar o colectar ciertas especies porque no hay tantas o están justamente en este periodo de reproducción. Supongo que tiene que ver también con esas cosas. Es que yo creo que es una mezcla de todo, güey. O sea, debes de evaluar todo, porque por ejemplo también meten lo de la longevidad, güey. O sea, qué tan longevos son, güey. Los que tienen poca longevidad se consideran estrategas R, güey. Y los que tienen una longevidad pero más que al larga final son tiene que ver estrategas con K. eso, o sea, entonces, que tienen tan poca longevidad que ni siquiera van a llegar a ver a sus hijos, a sus ¿no? hijos, ¿no? Simón. Como en el caso de las plantas, por lo Ajá, menos, por ejemplo. que están, te digo, los que están floreciendo ahorita, pues van a morirse, y la siguiente generación va a estar o sea, para nada sobrepuesta, que esos cabrones que están ahorita ni siquiera van a llegar a esa época. Y en el caso de los pinos, esa misma longevidad hace que sí vayan a ver ahí a sus chavillos, ¿no? A sus chavillos y a los hijos de sus chavillos y así, güey. Y por eso te digo que siempre vas a ver algunos individuos, ya sean pocos o muchos, pero siempre van a estar ahí presentes. Sí. Entonces no sé si, pues te digo, yo lo entiendo un poquito así, y quizás, si es así, entonces quizás la banda también puede entenderlo un poco. Pues yo también lo entiendo así, güey. Esa parte. Pues no sé, pues entonces creo que eso fue mi comentario más profundo del día de hoy. Tu panchiwis. Pues ya me ganó mi comentario más profundo. No digas que vas a decir esas mamadas. Iba a decir lo mismo. ¿Y es lo mismito? ¿Es lo mismo? Lo mismo. Pues bueno, me preguntaban en clase, a ver, ¿qué piensas? No, pues justo lo que dijo mi compañero, ¿no? Las palabras. Pues sí, por ejemplo... Es que me ruedas los apuntes que tienes aquí, güey. Sí, güey. No me acuerdo si ya se manejó de esa manera o si ya se dijo como la ventaja, o sea, ¿cuál podría ser la ventaja de uno y de otro? Aunque yo creo que ya va, bueno, yo lo veo que un poco lo que justo decía Jera ya va de cierta manera implícito, o sea, el hecho de que sean más, aunque sean menos más bien, la cantidad de hijitos que puedan dejar,
siento que al tener ese cuidado parental aseguran que esos poquitos sí vivan, ¿no? Y los otros, aunque tienen un chingo, o más bien tienen un chingo porque saben que les va a valer verga y que a lo mejor unos, no sé, de... ¿Cuántos dices, güey? ¿El pez ese? Ya no, puse mil, Bueno, güey, ajá, por bueno, ejemplo, ¿no? Supongamos que son 100, ¿no? 100 a la verga, o 200, 500. Va a haber 10, güey, que sí la van a armar, pero o 90 van a valer verga, ¿no? Y por eso, pues... Pues tenemos nomás un Guillermo. Sí. Y todo pinche manco, cabrón. Y todo manco. Pues sí, güey. Tenía su alita chiquita, güey. Su alita, pendejo, su aleta, güey. Son muy muñoncitos. Su muñón. Ya no voy a volver a ver. No, es que justo lo que dices, güey, por ejemplo, bueno, aquí, bueno, yo lo veo así como cantidad y calidad, güey, al verlo algo así, güey, que en uno, por ejemplo, en los K, güey, la cantidad pues es mínima, güey, ¿no? Pones uno, güey, o dos, pero pues se esfuerzan mucho para que ese uno o dos, güey, sobreviva, güey, y al final, pues, quede, ¿no? Y en los otros producen un chingo y justo dicen, ah, bueno, pues de 1000, güey, me van a vivir 30, ¿no? Los R tienen certificado de humildad, ¿no? Y no tengo que andarle comprando su lechita, güey, sus pañalitos, güey, nada de eso. Entonces, pues ya, güey. ¿No? Mejor produzco más, güey, para no cuidarlos, güey, y que sobreviva uno que otro. Y el otro dice, produzco uno, güey, lo cuido bien chido, lo mismo, güey, y que sobreviva, güey. No sé tú, Jera, ¿qué ventajas le ves a las diferencias? Pues creo que sería prácticamente lo mismo. No hablaría de calidad, güey, la neta. Pero justo de que te aseguras en uno que el único, los 2 o 3 únicos que tuviste por camada, que pues les vas a dedicar tiempo, que es, justamente es el gasto de energía que les vas a dedicar, el tiempo, todo lo que los vas a cuidar de depredadores, que si vas a buscarles su pastito, su lechita, pero te vas a asegurar de que pues tengan pues sí más chances, ¿no? De llegar a tener chavitos en algún momento. Y los otros pues que la ventaja es esa, que te va a valer madre, ¿no? Que vas a dejarlos y te puedes seguir cotorreando un ratito con tus compas mientras pues a los otros ahí ven cómo le hacen, ¿no? Sí, güey. Que al final pues hablando de selección natural, por ejemplo, las dos van a estar bajo presión de selección diferentes, pero van a estar ahí. Sí. O sea, no es como que realmente asegures que los K van a ser más exitosos por el hecho de tener cuidado parental, o que los otros van a valer verga porque no tengan, ¿no? O sea, por ejemplo, si en algún momento se llegaran a invertir, güey, los papeles, de lo que les mencionaba, güey, de que los R están en ambientes muy cambiantes, güey, y los K en ambientes muy similares, muy homogéneos, güey. Entonces, si tú pasas un K a un ambiente como del tipo R, güey, y un ambiente tipo K, güey, pues muy probablemente no van a saber ni qué pedo y van a valer verga, ¿no? Porque supongo que justamente estas estrategias las desarrollaron justamente por el ambiente en el que están viviendo. O sea, fue un desarrollo de estrategias a través de selección natural. Yo estoy casi seguro de que fue así, o sea que Simón. No es nada más como que, pues voy a cuidar a mis hijos porque ya vi que es más chido, ¿no? Simón. O al revés. Pues sí, supongo que sería eso. Y por pues el ambiente, yo creo, ¿no? Que engloba, pues, el clima, güey, el sustrato, güey, en donde estás, güey, la disponibilidad de los recursos, güey, y todo ese pedo, incluso hasta comportamiento, me imagino, güey, no sé. ¿Qué es lo que va moldeando, güey, a las especies a pertenecer a cierto tipo de estrategias, ¿no? Ya sea K o ya sea R. Sí, pues sí. Es lo que yo diría, ¿no? Con lo poco que sé de este tema y que ustedes dijeron, a ver, pues no. El chinito fue el máster, yo creo. Sí, pues ya sí. me la pasé volteándolo. No, yo nomás de lo que me acordé, güey, de mi clase, de lo que leí, güey. Pero pues es que, bueno, a mí se me hace un tema muy chido, bueno, cuando... No, pues está interesante, güey, pero pues, para otra vez con tiempo, perros. Este perro. Bueno, una vez vamos a ver cuál es el tema de la otra semana. ¿Cuál es el tema de la otra semana? No, pero no con tanto tiempo. Porque vamos, güey. Perros. Estos pues, perros.
pues así nomás quedó, ¿no? Así nomás quedó. Eso es todo, eso es todo, amigos. Pues amigos, sintonícenos la próxima semana. ¿O cómo se dice? ¿Sí, no? Sintonicen. Un like, una compartida. Un like, una compartida por el amor de Dios. Un comentario. Un comentario, una mentada de madre. Al menos, güey, para generar interacciones. No, pues banda, ya saben, aquí vamos a andar otra semanita para la siguiente con este tema, a ver qué decidimos. Y pues sí, denle like, compartan, suscríbanse al canal, denle la campanita, díganle a sus compas, a sus jefes. ¿Qué más? Pues estén atentos para, pues ya en, ¿qué será? Unos 8 programas. Ya sería el especial de fin de año, ¿no? Menos, güey. Unos 6. Unos 4 o 5. Unos 5. Unos 5, quizás. Unos 5, sí, güey. Ya el especial de... Pues de a ver fin de año. si esta vez sí se arma, porque luego unos güeyes se enferman. O la pandemia se atraviesa. Sí, o se atraviesa una pandemia Dicen mundial. que les da COVID. Perros. Pero pues sí, amigos, hagan todo eso. Y recuerden que estamos haciendo recorridos botánicos a algunas zonas de Morelos. Tenemos El otro cursito de hicimos investigación de cursos también. plantas. Chino vende quesadillas en las tardes. Están buenas. Hago tortillas. Pues, saludcita. Pues. Si te acuerdas. Y pues, Ya, perro. pinche gobierno puto. Ah, sí, ya. Pinche gobierno puto, güey. No tengo nada. Cámara, amigos, nos vemos Ya, la siguiente güey. semana. Vámonos porque ya estoy Faltas más chelas todavía, güey, ya las tiré. Bueno, corte y queda.